Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta ponencia titulada Neumonía adquirida en la comunidad. El ponente del día de hoy es Bruno Freire. Es estudiante del 11º ciclo de la Universidad Peruana Unión y es fundador también de iMedicine. Así que vamos a dejar el paso con él. ¿Me escuchan? Ok. Buenas Sí, tardes sí. con todos. Perfecto. Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver. Creo que sí, ahora sí puede, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Bruno, como ya han dicho, soy estudiante de medicina de la UPU. Actualmente este acento, ¿no? Es porque soy de Brasil. Ahorita estoy en Brasil por causa de la pandemia, pero ya estaré en Perú, quiero regresar pronto. Pero es un gusto poder estar aquí para hablar de un tema tan importante que es la neumonía adquirida en la comunidad. Más que nunca nosotros sabemos que la neumonía ha tenido tanta importancia en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros como futuros médicos tenemos que saber diagnosticarla de una manera muy rápida, porque es una enfermedad que sí puede llevar a la muerte, es una enfermedad que nosotros podemos tratar y podemos evitar que los pacientes empeoren, y además de todo, lo que es lo menos importante, pero sí es importante, es que es una enfermedad que genera altísimo costo para las entidades hospitales, el gobierno y todo lo demás. Y tú puedes cambiar una vida solamente sabiendo sobre cómo tratar, cómo diagnosticar una neumonía. Entonces, en esta charla que voy a pasar para ustedes, todos los que queden al final tendrán una sorpresa, ¿ya? Pero todos los que están aquí vamos a ver cómo puedo diagnosticar una neumonía de forma rápida y fácil, cómo puedo tratar una neumonía y además al final vamos a ver cómo puedo prevenir la neumonía, ¿no? Y también, como de paso, todos nosotros debemos saber qué es, ¿no? Cómo funciona y de dónde viene la neumonía, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo en dos partes a hacer esta pequeña charla, ¿ok? Bueno, como definición, ¿qué es la neumonía? La neumonía nada más es que es un proceso inflamatorio de los pulmones, ¿ok? Pero uno se pregunta, ¿pero solamente inflamación podría ser también una neumonitis, ¿no? Que también es un proceso inflamatorio del pulmón. Pero hay una diferencia. La neumonitis es mediada por un proceso inmunológico per se, pero la neumonía es un proceso mediado por virus, bacterias y hongos. Y además, lo más importante, es un proceso agudo, nunca se olviden, es un proceso agudo. Entonces, es aguda, es mediada por virus, bacterias y hongos. Y hay una definición muy importante que es los tipos de neumonía, ¿no? Hay neumonías que son adquiridas en casa, o sea, cuando tú te enfermas en casa, ¿no? Que es la neumonía adquirida en la comunidad, que es esta que voy a hablar hoy. Hay la neumonía que uno adquiere adentro del hospital y hay una nueva neumonía que nosotros vamos a hablar también en la nueva definición, que es la neumonía asociada a cuidados de salud. Entonces, cuando agarran neumonía en casa, es adquirida en la comunidad. Cuando agarran en el hospital, ¿no? Puede ser en un hospital propiamente dicho, como puede ser cuando yo ingreso a un ventilador mecánico. Nosotros sabemos que los pacientes que han sido intubados durante la pandemia de COVID, muchos de ellos han agarrado neumonía, además de la neumonía por COVID, ¿no? Justamente porque ingresar a asociación a ventilación mecánica. Pero hay una nueva clasificación llamado asociada a cuidados de salud. Por ejemplo, tú tienes tu abuelito que es un ancianito, muchas veces no puede ir a un hospital. Y en la pandemia, mucho más, pacientes que han tenido telemedicina, los que tienen más plata, ¿no? Que han tenido telemedicina, muchas veces no podrían ir al hospital, pero las personas del hospital, ¿no? Enfermeros, cuidadores, venían a su casa, hacían cambios de curativos, ¿no? De heridas. Y también se puede agarrar neumonía por estas personas. Estas personas son vectores. Y los patógenos, los parásitos, los agentes etiológicos son distintos. Los que llevan los enfermeros a la casa, lo que uno agarra en la comunidad y lo que uno agarra en el hospital. ¿Ok? Entonces, por eso hay estos tres tipos de definiciones de neumonías. Bueno, estadística, ¿no? Vamos a hablar un poco de estadística. Es muy importante tener en cuenta que, ¿para qué me sirve la estadística?
¿ok? ¿Para qué me sirve saber cuánto está creciendo, por qué está bajando los números? Primero, porque nosotros vamos a ver exactamente por qué es importante estudiar eso, ¿no? Nosotros tenemos aquí datos epidemiológicos, es lo más actualizado que he podido hallar de MINSA, que mire qué interesante, número de neumonías por grupos de edad entre 2016 y 2021, ¿no? Aquí nosotros vemos el número de casos de neumonías, ¿no? Y aquí nosotros vemos los días, ¿no? Vemos desde 2016 los números de semana. Cada año normalmente tiene 50, 51 semanas, ¿no? Entonces tenemos la semana 1 hasta la semana 51 aquí, ¿no? Vemos hasta la 51. Entonces el tiempo. Y aquí nosotros vemos de color los casos de acuerdo al grupo de edad. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, en la pandemia, mira qué interesante, en la pandemia, obviamente hay grupos de COVID ahí mezclado, que básicamente al medio del año nosotros vimos que pacientes de 20 a 59 años fueron los que más han agarrado neumonías. Pero excluyendo la pandemia, vamos a mirar el año de 2018. Nosotros vemos que los niños de 1 a 4 años son los que más tienen neumonías. Y enseguida vemos el naranja, ¿no? Que es justamente los grupos de 60 años adelante, 60 años adelante. Entonces nosotros vemos que los extremos de la vida, o sea, los niños y los ancianos, son los que más tienen números casos de neumonía en Perú. Y así en todo el mundo, es igual. ¿Ok? Y nosotros vemos aquí en esta otra gráfica, bien interesante, que los números de hospitalizados por neumonías. Nosotros vemos aquí, de negro, que los pacientes de 60 años en delante son los que más son hospitalizados por neumonía. Mire qué interesante. Y enseguida los de 20 hasta 59 años. ¿Y por qué eso es importante, Bruno? ¿Por qué están mostrando gráficas que no entiendo nada, no? Yo también muchas veces no entiendo, pero mire qué interesante. Si existe este dato, es para mostrarnos que si ingresa un paciente de 60 años, debemos mirarlo así y tener en cuenta que este paciente puede ser muy probablemente que necesite de hospitalización. Nunca se olviden, ¿ya? Un señor de 60 años con neumonía, vamos a ver más adelante cómo podemos clasificarlo, tenemos que hospitalizarlo. Míralo así, ¿ok? Es importante, no lo mande a la casa así por la nada, porque este paciente puede empeorar en casa y eso será su culpa y nosotros podemos cambiar eso, ¿ok? Otra cosa que es súper importante son los factores de riesgo para neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primer factor de riesgo, edad. Mira cómo corrobora con lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pacientes mayores que 60 años son los más comunes, entonces es prácticamente nosotros podemos sacar de ahí que pacientes con edad de 65 años adelante es un factor de riesgo para neumonía. Enfermedades crónicas como el EPOC, bronquiectasias, asma, secuelas de tuberculosis, secuelas de COVID, ¿no? Esas enfermedades crónicas son como un gatillo para que la persona tenga neumonía, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, tiene un paciente con EPOC, paciente con bronquiectasias, que empieza cualquier señal de posible neumonía, ya que nosotros vamos a ver más adelante cuáles son las señales de neumonía, tienes que tener en cuenta, este paciente probablemente está teniendo neumonía, ¿ok? Infección viral de trato respiratorio. Entonces, el paciente que tiene influenza, paciente que tiene COVID-19, todo eso es factor de riesgo para agarrar una neumonía, ¿ok? Protección de la vía aérea superior comprometida. Eso es súper importante, chicos. Muchas veces nosotros que no estamos en contacto directo con el hospital, no podemos entender o internalizar bien lo que está diciendo esta diapositiva. Mira, pacientes que tienen alteración del esfínter esofágico inferior, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen dificultad para deglución, como disfagia, ¿ok? Pacientes que tienen alteración del estado mental, o sea, un paciente que está un poco mareado, un paciente que no, un anciano que no sabe dónde está, no está ubicado en tiempo, espacio de persona, no está ubicado en nada, ¿no? Este paciente que aún cree, ¿no? Este paciente que tú crees que está normal, pero ves que en verdad no está localizado, no está ubicado, tienes que tomarte atención, porque este paciente tiene una vía aérea superior comprometida. Pacientes epilépticos, pacientes que han salido de anestesia o que son borrachos, ¿no? Les gusta tomar. Estos pacientes, estas personas, tienen comprometimiento de la vía aérea superior. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen comprometimiento? Porque si tiene dificultad de deglución, ¿ok? La comida no va hacia atrás, ¿ok? En el esófago, va a dónde? Hacia adelante.
¿ok? En la tráquea. Entonces, nosotros estamos hablando de aspiración, o sea, broncoaspiración. Y eso va a generar, obviamente, una neumonía química y posteriormente una neumonía bacteriana, ¿ok? Otra cosa, tabaco, ¿no? Fumar y alcohol, ¿no? Alteración de estado mental, ¿ok? Una persona que está borracha no tiene un buen estado mental, está desordenada, no, muchas veces ni siquiera puede deglutir bien, ¿no? Mucho menos lo que está tomando, muchas veces se atraga, ¿no? Entonces, el alcohol va a la vía aérea superior y va a la tráquea. Entonces, justamente, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Disbiosis, eso es interesante. El tabaco, el hecho de fumar, genera una alteración en la flora bacteriana natural que existe en los alveolos. Y eso genera la disbiosis. Y nosotros vamos a ver adelante que la disbiosis es uno de los factores principales para generar el inicio de la neumonía. Y por último, el estilo de vida, ¿no? Hacinamiento, penales, personas que trabajan con solventes, personas que trabajan con productos químicos, ¿ok? Son personas que tienen mayor factor de riesgo para desarrollar neumonía, ¿ok? En la comunidad. Este tema es interesante. Vamos a hablar ahora sobre la etiología, o sea, qué bichos causan neumonía, ¿ok? Nosotros estamos muy acostumbrados en memorizar, porque muchos aquí creo que han estudiado ya un poco de neumonía, que hay bacterias típicas y atípicas. Pero les digo que en verdad eso no es importante. Lo importante es saber por qué nosotros dividimos en típicos y atípicos. No es memorizar, es saber por qué es de esta forma, de esta manera. ¿Ok? Nunca se olvide. Ya, voy a memorizar. Antes de memorizar todos estos bichos, primero, entienda por qué nosotros estamos llamando de típicos y por qué estamos llamando de atípicos. ¿Ok? Bueno, nosotros llamamos de atípicos, ¿ok? Esas bacterias atípicas, estos bichos atípicos, no, pues, no exactamente porque son menos comunes, sino que, ¿cuál es el objetivo de nosotros como médicos cuando vemos un paciente con neumonía? Es tratar al paciente, ¿no? Es tratarlo. Y muchas veces no vamos a agarrar el pulmón del paciente y mirar a ver, hay este bicho aquí. No, nosotros vamos a tratar de forma empírica, antes mismo de saber de qué infección, qué está infectando de hecho a este pulmón. Entonces, nosotros llamamos de típicos, son aquellos tratamientos, la primera línea de elección de tratamiento que va a agarrar justamente las bacterias que son más comunes. Entonces, la primera línea de tratamiento que nosotros tenemos para neumonía siempre será para los típicos, porque son los más comunes, ¿ok? Nunca se olviden. El objetivo de típico y atípico no es exactamente si es más de común en la comunidad, sino que es la primera línea de tratamiento siempre será para típicos. Y la segunda línea adelante, ahí recién pensamos en atípicos. ¿Por qué? Porque la neumonía existe en el mundo todo. Y en verdad hay partes de Perú que es más común una bacteria atípica que hasta mismo una típica. Entonces, no es lo que es común, sino que el tratamiento. Entonces, nunca se olviden de eso. Y nosotros tenemos a la cabeza de las bacterias típicas el Streptococcus pneumonico, el famosísimo, ¿no? Neumococo, ¿ok? Seguido por el Haemophilus influenzae. Y de las atípicas nosotros tenemos el Microplasma, la clamidia, ¿ok? Y la legionela. Nunca se olviden de la legionela. Vamos a hablar de ella bastante. Y sobre los virus, nosotros estamos cansados, hartos de escuchar sobre SARS-CoV-2, ¿no? Que es un virus que causa una neumonía, que después genera distrés respiratorio. La influenza, ¿ok? El rinovirus, el virus sincitial respiratorio, que son muy comunes en los extremos de la vida. Entonces, vamos a hablar de esos dos tipos de etiologías, ¿ok? Vamos a hablar más adelante sobre cada uno de los gérmenes. Bueno, además de eso, es importante tener en cuenta que los pacientes que nosotros tratamos, o sea, llega un paciente con neumonía, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos que elegir, ¿lo trato en casa, lo trato en el hospital o lo mando directo de frente a la UCI, ¿no? Pero les digo que los pacientes que nosotros tratamos en casa normalmente suelen ser pacientes que tienen neumococo o pacientes que tienen microplasma o clamidia, que son dos atípicos, ¿no? Mira qué interesante. Entonces, estos pacientes nosotros podemos tratar en casa, pero a medida que estos pacientes son más graves, nosotros vemos que los gérmenes también cambian, ¿no? Entonces, ahí ya ingresa la legionela, que es un germen atípico y es muy importante, vamos a hablar más adelante sobre él. Y de acuerdo, nosotros vamos escalando en la gravedad, vemos que los pacientes que van a la UCI
Son pacientes que normalmente suelen ser afectados por Legionella, Streptococcus aureus, muchas veces meticilina resistente, bacilos gram negativos, donde nosotros podemos ingresar también las pseudomonas. Entonces, nosotros vemos ahí, en la gravedad, vemos que el microplasma y clamidia, ¿ok? Que son atípicos, ni siempre son graves, ¿ok? Ni siempre son graves. Pero la Legionella y Staphylococcus aureus, ya meticilina resistentes, son pacientes que normalmente tienen una probabilidad de un prognóstico más grave, ¿ok? Mira este cuadro bien interesante. Yo siempre me pregunté, ¿no? Porque cuando nosotros estamos gripados, hay personas que desarrollan neumonía, ¿no? Y hay personas que no. Y mira qué interesante. De hecho, hay una asociación entre infecciones respiratorias de la vía aérea superior y neumonías. Entonces, mira, pacientes que tienen, cuando hay picos, por ejemplo, de influenza, también hay picos de neumonías. Mira qué interesante. En el mismo periodo hay picos también de neumonías por Staphylococcus aureus y Staphylococcus pneumoniae. Entonces, de hecho, donde hay infección viral, también va a haber picos de infección bacteriana y generando neumonía. ¿Ok? Mira, esta cancha, a ver, ¿cuál es la asociación entre una cancha de tenis y el pulmón? Mira qué interesante. Y hablando ya de la fisiopatología, ¿no? Cómo funciona la enfermedad de la neumonía. Nuestros alveolos, nuestro pulmón está lleno de alveolos, que es donde hay la transición, hay el cambio gaseoso, ¿no? Si nosotros pudiéramos agarrar todos estos alveolos y aplastarlos, ¿no? Básicamente el área que vamos a tener es de una cancha de tenis. Y todo eso está empaquetado en esta caja torácica. Mira qué maravilloso es, ¿no? Entonces, esto me hace acordar que nosotros tenemos un gran área de superficie de contacto entre el aire, ¿no? Y nuestra corriente sanguínea. Y eso permite que nosotros podamos respirar y hacer el cambio gaseoso. Pero con grandes poderes también hay grandes responsabilidades. ¿Por qué? Un gran área de contacto también significa mayor probabilidad de que un germen de la comunidad ingrese y entre en contacto con estos alveolos. Entonces, justamente, lo que nos beneficia para no tener una respiración pesada, ¿no? Porque mayor área de contacto, más fácil para respirar, ¿no? También es un gran problema, porque nosotros vamos a tener más contacto, ¿no? Con los gérmenes de la comunidad. Y eso es interesante, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de protección. Y uno de esos mecanismos es justamente la división dicotómica, que vamos a hablar más adelante, el reflejo de la tos y el estornudo, el sistema mucociliar y los mecanismos inmunológicos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una neumonía, lo que pasa es lo siguiente. Estos alveolos ahora van a estar llenos de exudato inflamatorio, ¿no? Nosotros vemos aquí un corte pulmonar y vemos que lo que está de amarillo es justamente como si fuera pus. Vamos a poner como que es pus, ¿ok? Es un exudato inflamatorio. Y este exudato, ¿qué está haciendo con el área de superficie? Entonces, volvemos a la cancha. Esta cancha aquí, el aire que la toca puede hacer intercambio gaseoso, ¿no? Pero si yo paso aquí arriba una camada de cemento, ya no voy a poder hacer este cambio gaseoso. Supongamos que ya esta parte todita aquí está con cemento arriba, ¿no? Ya no puede hacer el cambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando hay exudato inflamatorio, es la misma cosa. Estamos pasando por arriba desde el área una capa de cemento, ¿entiendes? Entonces, el sistema de ventilación y perfusión cambia. Entonces, la PAFI, el FiO2, también la saturación va a cambiar justamente porque ahora ya no puedo, mecánicamente no puedo hacer la difusión del oxígeno, el cambio gaseoso. Y justamente los que ya han asistido a las Olimpiadas saben que cada vez que en estos deportes una persona, el jugador, ¿no? Cae en el piso, ¿no? Que vienen las personas y limpian, ¿no? Básicamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema de limpieza, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el sistema mucociliar, que es básicamente, ¿no? Un sistema que barre, ¿no? Barre la cancha, ¿no? Y limpia de la sociedad, ¿no? Entonces, si hay hojas de los árboles cayendo, ¿no? Sobre la cancha, hay unas personas que vienen barriendo todo y limpiando, ¿no? Hay las personas que pasan unos productos químicos y lo agarran lo que está sucio, ¿no? Que es el sistema de fagocitosis. Y también un sistema muy importante que les dije, ¿no? Que es la división dicotómica, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro pulmón divide en dos, ¿no? Entonces es como un árbol, ¿no? Va dividiendo en divisiones. Y en estos
lugares donde hay la división, ¿no? Estos puntos aquí, estas esquinas, ¿ok? Lo que pasa es el siguiente, el aire viene con tanta velocidad, que se chocan estas paredes, ¿ok? Que los gérmenes se pegan en esas paredes, ¿no? Porque de la nada hay una pared ahí, ¿no? Entonces viene el germen y se pega ahí, ¿no? Es un sistema también de poder evitar que esos gérmenes sigan adelante hasta llegar a los alveolos, ¿no? Y por último, sobre la fisiopatología, cómo funciona de hecho el ciclo, ¿no? de la infección. Entonces lo que pasa es el siguiente, estamos andando en la calle, nosotros ya sabemos las gráficas del COVID, ¿no? Viene el bichito, se pega a la pared de nuestra mucosa oral, coloniza la orofaringe y ahora por las microaspiraciones, de acuerdo, nosotros vamos respirando en el día, esas secreciones ingresan a la tráquea, ¿no? Ingresan al pulmón, ingresan al alveolo y ahí viene el problema, porque genera una disbiosis e infección. Pero ahí está la cosa, la palabra es disbiosis. Entonces, al inicio de la pandemia me acuerdo muy bien que había un chiste, ¿no? Cuando el SARS-CoV-2 ingrese a mi pulmón, va a ver el TB y va a asustarse, porque no hay dónde quedar, porque está ya lleno de TB, ¿no? Pero en verdad, detrás de este chiste hay una verdad, porque cuando el Streptococcus pneumoniae o cualquier germen que genera infección llega al pulmón, él va a tener que luchar contra los gérmenes naturales que ya están ahí. Y lo que pasa es que si yo tengo una pérdida de los gérmenes naturales, estos gérmenes, como el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, puede crecer más rápido y ahí recién genera infección. Entonces, nosotros sabemos que esta disbiosis, o sea, el cambio de la flora natural del alveolo, genera la facilidad para que los streptococos u otros gérmenes puedan crecer en el pulmón. Y mire qué interesante, el hecho de fumar automáticamente genera disbiosis. ¿Ok? Entonces, una persona que fuma ya no tiene la flora natural y por eso es más susceptible a tener infecciones por Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Entonces, cuando llega el patógeno en el alveolo, lo que pasa es una multiplicación descontrolada, ¿no? De esos patógenos. Y ahí recién los macrófagos alveolares, obviamente van a hacer su chamba, ¿no? De agarrar a ellos, enviar una señal y reclutar neutrófilos, ¿no? Envía un montón de citoquinas para la circulación sistémica y ahí recién empieza la batalla, ¿no? Y ahí va a generar, ¿qué? El exudato. Y el exudato, ¿se acuerdan? Es el cemento que va a bloquear el sistema de perfusión. Entonces ahí tenemos un pulmón lleno de catarro, de secreción, ¿ok? Y ahí empieza el cuadro clínico. Ahora vamos a poner nosotros todos en una situación. Estamos en una posta médica solitos, ¿ok? No en el cerro ya, porque todavía es muy hard, ¿no? Vamos a ponernos que estamos en una posta solitos y llega un paciente de 30 años, ¿ok? Que ingresa con tos, disnea, fiebre y quizás dolor pleurítico, ¿ok? Estos signos y síntomas son muy importantes. ¿Por qué? Todos nosotros sabemos que es un reflejo natural del sistema intentando sacar esta secreción. La disnea es producto ¿qué? De la alteración de la perfusión. Entonces, el paciente va a tener una respuesta justamente de falta de aire. Fiebre, estamos hablando de liberación de citoquinas. Las citoquinas van a aumentar, ¿no? La temperatura del cuerpo para poder empezar la batalla. Entonces estamos hablando de un paciente que está en un típico cuadro respiratorio. Y ahí, ahora con la pandemia, ¿no? Nosotros siempre pensamos, COVID, ¿no? Es COVID. Pero vamos a hablar sobre la diferencia de COVID y neumonía más adelante. Pero, ojo, eso debe llamar la atención, ¿ok? Este paciente puede estar teniendo neumonía. Pero hay una atención mucho mayor que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ok? Si estamos hablando de ancianos, miren, estamos hablando de ancianos o de bebés o de extremos de la vida, ¿ok? Viejitos y los que recién nacidos, tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos no hacen fiebre, ¿ok? Miren qué interesante. Los que todavía no han pasado por hospital haciendo pasillos, muchas veces no van a entender, pero recuerda por lo menos que estoy diciendo eso. Cuando nosotros estamos en los pacientes en el hospital haciendo la evolución, todos los días vamos a ver al paciente, vemos sus signos vitales
y vemos el paciente por lo menos no ha agarrado algún bicho nuevo en el hospital, ¿no? Es lo que nosotros pensamos cuando estamos pasando en los cuartos, ¿no? Y una de las primeras cosas que llama atención a nosotros es un paciente que estaba normal, de la nada empieza fiebre. Entonces nosotros pensamos, este paciente está agarrando algún germen nuevo en el hospital. Pero si este paciente es un anciano, este paciente no va a hacer fiebre. Este paciente no va a hacer fiebre. Y puede ser que tú dejes pasar un paciente que está empezando un cuadro infeccioso justamente porque simplemente no ha hecho fiebre. Estos pacientes no hacen. Lo que hacen los ancianos es confusión mental. Entonces, si tú estás en un hospital haciendo las evoluciones, o tú estás en casa con tu abuelito, y ves que tu abuelo de la nada empieza a decir que Alianza Lima todavía está en la segunda división, tú tienes que sacar, este paciente tiene confusión mental. No, mi abuelito está confuso. Esta es la señal que va a decir, mira, hay algo malo con mi abuelito, ¿ok? O muchas veces empieza diarrea o dolor abdominal, que ya dice que es una neumonía, puede ser neumonía, pero más volteada a un patógeno específico, que es la legionela, ¿ok? Entonces, nunca se olvide, paciente anciano, muchas veces no hace fiebre, ¿ok? Y el examen físico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la palpación, ¿no? Nosotros vamos a ver justamente el aumento del frémito tóraco-vocal. Entonces, pedimos al paciente diga, ¿no? 33. Y vamos a ver que este frémito está más fuerte, vibra más fuerte. ¿Por qué? Todos sabemos que el aire, ¿no? Vemos siempre escuchamos eso, ¿no? El aire, el sonido en el aire, ¿no? Viaja más lejos, más lento que el sonido en una parte sólida. Entonces, cuando vemos un ferrocarril, ¿no? Escuchemos, es más probable que escuchemos el sonido, ¿no? Del fierro, ¿no? Del atrito del fierro con el fierro, que el sonido de la bocina, por ejemplo. ¿Por qué? Viaja más rápido. Entonces, la misma cosa. Como hay secreción, hay cemento en el pulmón, va a viajar más rápido y vamos a escuchar vibrar más fuerte. La percusión, la misma cosa. Matidez o submatidez. Un vaso vacío tiene un sonido. Un vaso lleno tiene otro, que es el son mátido, ¿no? Entonces, vamos a escuchar matidez. Vamos a escuchar matidez en la percusión. En la auscultación, nosotros vamos a escuchar disminución del murmullo vesicular, ¿ok? Obviamente, porque el murmullo vesicular pasa justamente porque está pasando aire en los conductos. Si no está pasando aire en esta región, es porque está lleno de alguna cosa. Vamos a escuchar crepitantes, ¿no? Diferente de los roncantes, que es justamente de los bronquios, los crepitantes están en los alveolos, ¿ok? Es secreción, el aire pasando sobre los alveolos, sobre esa secreción, va a generar un sonido de crepitante, así. Son los estertores, ¿no? El soplo tubárico, que es justamente escuchar el sonido que está más cerca de la tráquea en un lugar que no debería escuchar, en un lugar más lejos, ¿no? En la voz vamos a escuchar la broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? Es justamente cuando un paciente habla, por ejemplo, di 33 y tú estás con el estetoscopio ahí, ¿no? Y vas a escuchar este 33 más fuerte de lo que deberías escuchar, ¿no? La pectoriloquia es justamente cuando pido para que el paciente hable así, 33, y tú escuchas 33, o sea, mucho más fuerte. El paciente está hablando bajito, pero tú escuchas fuerte, ¿ok? Y la egofonía es justamente el sonido caprino, ¿no? Para el paciente decir, por ejemplo, diga y tú escuchas algo como así como una cabra, ¿no? Entonces, eso es la egofonía, ¿ok? Bueno, repercusión sistémica, o sea, estamos viendo, ¿no? Dos cosas, los síntomas del paciente, los signos del paciente, estamos viendo los signos que vamos a encontrar, vamos a hallar en el examen físico, y vamos a ver ahora la repercusión sistémica. Además de todo eso, el paciente puede presentar fatiga, malestar general, anorexia, taquicardia y escalofríos, ¿no? Por la fiebre, cansancio porque no puede respirar bien, malestar general justamente porque no está respirando bien, anorexia, no puede comer, principalmente pacientes ancianos, dejan de comer, ¿no? Y la taquicardia justamente porque hay disminución de la concentración de oxígeno, ¿no? Y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y también debemos observar los laboratorios y los signos agravantes. Mira qué interesante, un paciente que llega a tu posta y tú ves todo eso, tú tienes que sí o sí, por lo menos, tomarte atención. Si vas a hacer un hemograma, debes observar leucocitosis con desviación o no a la izquierda, ¿ok? Pides marcadores inflamatorios como BCG, ¿no? Velocidad de estimulación glomerular, y PCR, son buenos marcadores inflamatorios, ¿no? Y lo más importante de todo cuando tú estás en la posta es definir si este paciente es gravísimo o no es tan grave así. Entonces, debemos observar sepsis,
Chicos, nunca se olviden, sepsis, neumonía es una de las principales causas de sepsis, tanto en hospital como en la posta, ¿ok? Si veo que la frecuencia respiratoria, que es el quick SOFA, está mayor que 22, Glasgow menor que 13, o la presión arterial sistólica menor que 100, o percibo que hay disfunción hepática, renal o trombocitopenia, tengo que empezar el protocolo de sepsis. Ese paciente está grave, ¿ok? Observa siempre eso, ¿ok? Ahora, algo controverso, ¿no? Pero sí me pedimos, sin radiografía de tórax no tienes un buen diagnóstico. Debes hacer una radiografía de tórax. ¿Por qué? Solamente tener fiebre, taquicardia, estertores o hipoxia no es suficiente, ¿ok, chicos? Para decir que de hecho el paciente tiene neumonía. ¿Ok? Es el gold standard, prácticamente es la radiografía de tórax. ¿Por qué? Hay varios estudios, por ejemplo, ese estudio aquí de 2017, es un estudio de CORT, dice que pacientes que tienen esos síntomas, pero que han sido diagnosticados solamente con los síntomas, con neumonía, menos de 60% de ellos de hecho tenían neumonía. O sea, debo pedir siempre una radiografía de tórax siempre que posible. ¿Ok, chicos? Entonces, ya que voy a pedir una radiografía de tórax, ¿qué voy a buscar en esa radiografía? 3 cosas. Primero, consolidación. Segundo, infiltrado intersticial. Y tercero, debo siempre buscar cavitaciones. Eso es bien interesante, las cavitaciones. Algo nuevo para mí cuando estaba buscando sobre eso, pero es muy importante tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos un una clásica consolidación. Vemos ahí en el lobo inferior derecho un signo de consolidación, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Por qué es el lobo inferior derecho? Justamente porque respeta la silueta cardíaca, ¿no? Si no respetase la silueta cardíaca, estaríamos pensando que es el lobo medio, ¿no? Pero aquí como respeta, sabemos que es el lobo inferior. La misma cosa, aquí tenemos un otro, ¿no? Tenemos aquí consolidación en el lobo inferior izquierdo, vemos aquí otra vez. Y aquí nosotros vemos otro patrón, ¿no? El patrón intersticial. Esa es una neumonía intersticial y vemos justamente esta trama, ¿no? Esta trama que crece, justamente un patrón intersticial que es, lo miro, es indicativo, ¿no? De neumonía. No voy a atentar tanto para la radiografía porque ese es un tema bien largo, pero solamente para que ustedes tengan imágenes, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos lo tercero, ¿no? Que son las cavitaciones. Las cavitaciones, chicos, es muy importante tener en cuenta porque muchas veces el acúmulo de secreción en pacientes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, histórico de aspergiloma, otras enfermedades pulmonares, van a hacer aumentos de secreciones en esas cavidades. Y lo que pasa es el siguiente, los antibióticos no llegan ahí, los antibióticos no llegan. Y no va a servir de nada. Usted va a estar dando 7, 8 días de antibiótico y no va a cambiar nada. Lo que tienes que hacer es justamente tener la radiografía de tórax, ubicar y hacer un drenaje, ¿ok? Y ahí recién el antibiótico podrá llegar en esta región, ¿ok, chicos? Ahora, si me quedan dudas en la radiografía no es conclusiva, de hecho, yo miro y digo, de hecho es una neumonía. Si estás en un hospital tan bueno, por ejemplo, como el Hipólito Unanue, puedes pedir una tomografía, ¿ok? Vemos aquí una tomografía, vemos aquí una hiperdensidad en el lobo inferior izquierdo. Vemos hasta mismo un brocograma aéreo, ¿no? Que es bien indicativo. Vemos aquí una consolidación, ¿ok, chicos? Y eso es, lo miras y está el diagnóstico de neumonía, ¿ok, chicos? Bueno, test microbiológicos. Eso es bien interesante, porque muchas veces en la pandemia hemos visto eso, ¿no? ¿Pido o no pido? ¿Qué debo pedir de test, no? En la pandemia siempre pedimos test rápido de COVID-2, ¿no? SARS-CoV-2. Cuando está hospitalizado, dependiendo del caso, no son todos hospitales que es posible, pedimos hemocultivo, ¿no? Esputo con Gram, PCR para legionela, y UCI, siempre pedimos siempre que sospechamos de inmunocomprometidos, VIH, ELISA, ¿no? Painel viral, broncoscopía, y si pensamos de hecho que es neumonía, hacemos un test de orina para sacar, ¿no? Ahora, de hecho, ya diagnostiqué que este paciente tiene, ¿ok? Y he visto todos los síntomas, este paciente tiene neumonía, está intoposta. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo manda a la casa para tratar con medicina a la casa? ¿Lo hospitalizo o lo manda a la UCI? ¿Ok? Para eso hay una gran investigación que se llama CURB 65. ¿Ok? ¿Qué es el CURB 65? Si el paciente tiene confusión, ¿ok? Él gana un punto. Si tiene urea mayor que 20, gana otro punto.
Si tiene alteración de la frecuencia respiratoria mayor que 30, tiene un punto más. Si tiene hipotensión, o sea, sistólica menor que 90 o menor que 60 de diastólica, un punto más. Y si tiene mayor o igual a 65 años de edad, tiene un punto más. Con estos puntos, yo podré decidir a dónde va este paciente, ¿ok? Sencillo. Curve menor que 2, puedo tratar en casa. Curve mayor que 2 o igual a 2, le trato y lo hospitalizo y lo trato en el hospital. Mayor que 3, lo mando de frente a la UCI, ¿ok? Y siempre tener en cuenta diagnósticos diferenciales, ¿no? Esa situación de EPOC puede generar disnea, puede generar cuadros muy parecidos, ¿no? Pacientes que tienen influenza o tienen COVID, va a aparecer mucho en la neumonía, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, pero es COVID y no va a servir de nada estar pasando antibióticos, ¿no? Bronquitis aguda también es importante tener en cuenta, y exacerbaciones del asma también son bien parecidas. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí dejaré al final un enlace para que puedan tener la diapositiva y pueden ver este hermoso gráfico aquí sobre diferencia entre bronquitis aguda y neumonía, ¿ok? Bueno, tratamiento. Ahora tú puedes cambiar la vida de una persona si tú has diagnosticado bien y tú tratas al paciente bien, ¿ok? El tratamiento es bien importante tener en cuenta porque el tratamiento va de la mano justamente con qué gérmenes este paciente tiene, la sospecha de gérmenes, y además de eso, cómo este paciente es, ¿ok? Es importante tener en cuenta si el paciente tiene enfermedades previas o no, ¿ok? Entonces, si el paciente, voy a tratar al paciente en la casa, si él es previamente sano, o sea, llegó, tiene curva menor que 2 y nunca ha tenido ninguna enfermedad, entonces lo puedo tratar con beta-lactámicos y macrólido, ¿ok? Vamos a hablar más adelante. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades, ¿ok? Por ejemplo, secuela de tuberculosis, secuela de COVID, ¿no? Tiene DPOC, EPOC, perdón, tiene otras enfermedades respiratorias, tengo que pensar en otros grupos. Por ejemplo, pacientes que tienen esas enfermedades, siempre tengo que pensar en influenza, ¿ok? Haemophilus influenzae. Tengo que pensar en micoplasmas, ¿ok? Entonces, siempre tengo que pensar en esos dos lados, ¿no? Entonces, si tiene comorbilidad, pregunta al paciente, ¿tienes EPOC? ¿Qué fármacos usas? ¿No? Y con eso yo voy a cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene comorbilidad, puedo hacer beta-lactámicos más macrólido y asociar o no una fluoroquinolona respiratoria, ¿no? Que es el levofloxacino. ¿Ok? Entonces, para resumir, amoxicilina más un macrólido, ¿ok? Si tiene alergia a penicilina, no puedo dar amoxicilina, entonces puedo dar macrólido solamente, puedo, pero también puedo dar una fluoroquinolona respiratoria, ¿ok? Si tiene comorbilidades, ¿ok? Voy a hacer ¿qué? Amoxiclavulanina, porque no me sirve solamente, ¿no? Entonces, tengo que asociar con clavulánico porque ese paciente muy probablemente tenía resistencia. Si tiene alergia a penicilinas, ya no voy solamente con los macrólidos, sino asocio una cefalosporina de tercera generación o uso una fluoroquinolona respiratoria, como el levofloxacino. Si el paciente tiene EPOC, ¿ok? Tengo que, de frente, el mejor fármaco para EPOC de primera línea siempre será el levofloxacino, una fluoroquinolona respiratoria. Es mucho mejor, ¿ok? Aquí hay un gráfico bien interesante que ustedes pueden verlo al final, pero habla justamente de eso, las penicilinas, los macrólidos y sus dosis. ¿Ok? Cuando el paciente va hospitalizado, tengo que pensar, primera línea, beta-lactámico más macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. Si este paciente tiene sospecha de una pseudomonas, tengo que dar un beta-lactámico que agarra pseudomonas, por ejemplo, pipetazo, cefepime, meropenem o ibupenem, más una fluoroquinolona que es el levofloxacino. Si es un paciente que tiene sospecha de ser Staphylococcus aureus meticilina resistente, ingresa con beta-lactámico, más una fluoroquinolona, más vancomicina o linezolid, de acuerdo a lo que tengas en el hospital. La literatura americana dice que el linezolid es lo mejor, ¿okay? Para respiratorio. Entonces, si es posible, ingresa con linezolid. Por último, si el paciente va a la UCI, no puedes simplemente decir, vete a la UCI, ¿no? Tienes que de frente empezar un tratamiento. Entonces, lo que cambia para el tratamiento hospitalar es que nunca voy a iniciar solamente fluoroquinolona respiratoria, nunca voy a hacer monoterapia.
o uso beta-lactâmico más macrólido o uso beta-lactâmico más fluoroquinolona respiratoria. Siempre voy a asociar 2 en un paciente que va a la UCI. ¿Ok, chicos? Y por último, el seguimiento. ¿Cuánto tiempo debo dar tratamiento para esos pacientes? De 7 a 10 días. Es famosísimo, ¿no? Azitromicina por 7 días, ¿no? O hasta 10 días. Y la finalización. Cuando digo que el paciente está sano, ¿no? Cuando tiene buen cuadro clínico, ¿no? Se ha mejorado la tos, ha mejorado la disnea, es indicativo que el paciente está mejor, ¿no? Pero digo que el paciente ha fallado de tratamiento. Sí, la saturación sigue disminuyendo. Fiebre persistente, aumento de la leucocitosis, aumento de la disnea o de la tos, pienso, este paciente ha pasado mal con mi tratamiento. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cuáles son las causas de falla de tratamiento? Respuesta clínica lenta, cada persona es una persona distinta, entonces agrego más 2, 3 días más para este paciente. Puede ser que esta infección sea en loco, ¿no? Por ejemplo, cavitaciones, entonces necesito drenar primero para que pueda hacer una respuesta. He diagnosticado incorrectamente, ¿no? Entonces era COVID y le ha dado acitromicina. No va a pasar, no va a resolver. O era hasta mismo una tuberculosis. Entonces tengo que tener en cuenta, paciente que tiene neumonía no resuelve, tengo que sospechar también, precisamente en Perú, de tuberculosis. ¿Ok, chicos? Y por último, para finalizar, prevención. Prevención debería ser la primera cosa que vamos a hablar en esta charla, ¿no? Pero infelizmente nuestra cultura no es así. ¿Qué debe ser importante para esos pacientes? Pacientes que fuman deberían dejar de fumar, porque ya hemos dicho que la disbiosis es justamente causada por fumar, ¿no? Etilismo, ¿no? Personas que toman mucho, ¿no? Reducir por lo menos. Estatus nutricional. Pacientes que son desnutridos son pacientes que no tienen protección, ¿no? De cierta manera, llega una inmunosupresión justamente porque no tienen proteínas para hacer toda la respuesta. Entonces, adecuar la dieta. Contacto con niños enfermos o niños no vacunados es fijo. Si tú agarras con un niño que tiene neumonía o que tiene un Streptococcus pneumoniae y este niño no está vacunado, tú vas a agarrar igualmente una neumonía. Mala higiene oral, ¿ok? Pacientes que no se cepillan los dientes, ¿no? Hay muchos lugares que eso es muy común. Esta flora bacteriana, por microaspiración, va a descender y va a ser neumonía. Y precisamente, vacunación. Vacunación contra el neumococo, vacunación contra influenza. Eso es una de las armas más potentes que tenemos. Además de eso, podríamos hablar de las mascarillas, pero no están tan de moda actualmente, ¿no? Muchos quieren sacarlas, pero también es un mecanismo de prevención. Por último, las referencias bibliográficas, ¿no? He sacado precisamente de Upstage de 2022, ¿no? Y muchas otras literaturas que ustedes pueden ver aquí. Y por último, ustedes pueden tener acceso ahorita mismo a 4 mapas mentales y a esta misma diapositiva, accesando ahí a medicineapp.com/community. Pueden descargar ahorita mapas mentales de diagnóstico, pruebas terapéuticas para poder ver también las dosis, la posología correcta de cada medicación para neumonía. ¿Ok? Espero que pueda haber dado mucha luz en este tema y podamos salvar muchos pacientes. Muchas gracias.